Hablemos del libro del Éxodo. Probablemente estás familiarizado con este libro por la épica historia de Moisés sacando a Israel de la esclavitud en Egipto. Esta es solo la primera mitad del libro. La segunda mitad tiene a Moisés dando los 10 mandamientos a Israel, además de las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Justo en medio está una historia que conecta estas dos mitades y todo sucede al pie de una famosa montaña. Empecemos por el principio. Lo primero que debemos recordar es que estamos continuando la historia desde el Génesis. En el Génesis, Dios prometió a Abraham que a través de su familia todas las naciones de la tierra serían benditas. El Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Cuando el libro del Éxodo comienza, ya han pasado 400 años. La familia crece y se convierte en una etnia llamada Israel. Pero hay un gran problema, porque los israelitas están esclavizados por el rey de los egipcios, un hombre llamado Faraón. Este tipo representa muy malas noticias. Sí, él es horrible. Él menosprecia la condición humana de ellos. Él los esclaviza brutalmente. Incluso ordena que todos los hijos varones de los israelitas deben ser asesinados, arrojándolos en el río Nilo. Quiere que esta etnia desaparezca. Él es el peor personaje de la Biblia hasta la fecha. Aquí es donde nos encontramos con una mujer israelita que quiere salvar a su hijo. Ella lo arroja al río, pero con la seguridad de una pequeña canasta de juncos. La hija del faraón encuentra al bebé y lo toma para sí. Este es el niño que crece para convertirse en Moisés, el hombre que rescatará a Israel de la esclavitud. Moisés crece y un día, mucho tiempo después, él tiene un loco encuentro con Dios, donde se encuentra con un árbol de zarza que arde pero no se consume. Dios le habla desde la zarza y él designa a Moisés como el hombre que él usará para salvar a Israel. Moisés va donde el faraón para decirle la noticia de que Dios quiere que su pueblo sea libre. Faraón básicamente se ríe de él. ¿Quién es este Dios Yahweh? De hecho, se ofendió tanto con esta solicitud que decide hacer que los israelitas trabajen con más dureza. Desanimado, Moisés regresa a Dios y le dice, escucha, este plan no va a funcionar. Pero Dios le repite su promesa de que Él los va a liberar. Y de hecho, es aquí donde por primera vez que en la Biblia oímos la palabra redención. Literalmente significa comprar la libertad de un esclavo. Pero Dios usa aquí esta palabra para describir lo que Él hará por el esclavizado pueblo de Israel. Dios sabe que Faraón se va a resistir. Él envía 10 plagas diferentes, una después de otra, como por ejemplo, convirtiendo el agua en sangre y enviando toda clase de pestes y enfermedades. Estas plagas son realmente muy severas. Lo que necesitamos entender es que esta historia nos está presentando las acciones de la justicia divina en contra de uno de los peores opresores que aparecen en la Biblia. Todas van dirigidas al propósito de rescatar a este pueblo esclavizado y de derrotar a los dioses de Egipto. Todo esto llega a un punto culminante en la 10ª plaga, donde Dios va a matar a todos los hijos primogénitos de todas las familias de Egipto. Esto es bastante duro. Lo es, pero también es la respuesta de Dios a Faraón por haber matado a los hijos de los israelitas. Al dar vuelta a la página, de repente te encuentras con 2 largos capítulos con instrucciones detalladas para una cena con carne de cordero. Sí, pero este cordero es muy importante. Dios les dice a los israelitas cómo elegirlo y cómo prepararse para comerlo. Ellos deben tomar la sangre y pintar con ella todo el marco de la puerta de su casa. Todo el que esté en estas casas será librado de esta plaga final. Esta cena, que es llamada Pascua, conmemora este momento clave en la historia donde Dios trae su justicia sobre la maldad humana, pero también muestra su misericordia, proveyendo un sustituto. Esta última plaga hace enfurecer al faraón. Él demanda que Israel salga de Egipto, lo cual es genial. Pero de pronto, mientras están yendo, Faraón cambia de parecer. Él tiene un cambio de corazón. Pero además de eso, también se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué haría Dios algo así? Lo que necesitamos recordar es que una y otra vez en esta historia, Faraón ya ha decidido endurecer su propio corazón. Así que a este punto el Faraón no es solo malvado, se ha vuelto monstruosamente malvado. Hasta sus propios consejeros pensaron que había llegado demasiado lejos. ¿Cómo se supone que debía Dios lidiar con una maldad tan extrema? Lo que vemos en la historia es que Dios usa su poder para traer la maldad hacia su propia destrucción. Faraón y su ejército son destruidos en el Mar Rojo, mientras Israel entra a la libertad.
Después de esto encontramos la primera canción de adoración en la Biblia, donde el pueblo adora a Dios por redimirlos. Es en esta historia que la palabra salvación es utilizada por primera vez, significando simplemente ser rescatado del peligro. Ahora que han sido salvados, tú pensarías que todo debería estar genial, pero la historia pronto da un giro. Los israelitas empiezan a vagar por el desierto, están cansados, hambrientos, perdidos, y te empiezas a preguntar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Para qué los salvó? Aprenderemos la respuesta de esa pregunta en la siguiente historia, la cual unirá las dos partes del libro. La primera mitad del libro del Éxodo cuenta la historia del Israel antiguo siendo liberado de la esclavitud. Cuando la gente dice la historia del Éxodo, esos son los capítulos a los que se están refiriendo. Pero el libro tiene una segunda mitad, donde Moisés da los 10 mandamientos a Israel junto con instrucciones para construir una tienda sagrada. Lo que une a las dos partes es esta historia crucial. El pueblo de Israel ahora está en medio de la nada. Se encuentran al pie de esta montaña llamada Sinaí. Ahí, la presencia de Dios desciende dramáticamente en forma de una violenta nube de tormenta. Paremos por un segundo y hablemos de este concepto de la presencia de Dios, porque es realmente importante para el resto del libro. En el principio de la Biblia, en el jardín del Edén, la humanidad estaba en la presencia de Dios. Ellos tenían una relación cercana con Él y era bueno, pero la humanidad se rebela y la relación se fractura. Se pierde el acceso a la presencia de Dios. Pero Dios prometió a Abraham que Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y eso incluye la restauración de la relación y el acceso a la presencia de Dios. Aquí en el Sinaí, la presencia de Dios está justo frente a ellos y es bastante aterrorizante. Él está aquí para invitar a Israel a esta relación singular y cercana con Él. La palabra usada para describir esta relación es pacto. Es como un acuerdo legal entre Dios e Israel. Es singular porque hasta ahora Dios no le había pedido a Israel nada a cambio, sino solo confiar en Él. Pero aquí en esta montaña, Dios le pediría a Israel que haga algo. De hecho, muchas cosas. Él les da todo un conjunto de leyes. Eso incluye los 10 mandamientos. Si ellos obedecen estos mandamientos, ellos se convertirán en el pueblo que representará a Dios frente a las otras naciones del mundo. Como lo haría un sacerdote. Sí, de hecho, eso es a lo que Dios les llama a convertirse, en un reino de sacerdotes. Todo esto está conectado a la promesa de Abraham, que su familia se convertiría en una bendición para las naciones. Está bien, pero obedecer estas leyes será difícil porque son muchas y establecen un estándar muy alto. Si lo piensas un poco, si alguien en el mundo es capaz de hacerlo, son estas personas que experimentaron de primera mano la gracia y poder de Dios cuando los rescató de la esclavitud. Ellos acceden a obedecer los términos, pero luego se niegan a entrar en la presencia de Dios porque todavía es un poco aterradora. Y ya que el pueblo no subirá, Moisés sube solo a la montaña a encontrarse con Dios. Pero Dios todavía quiere estar con todo su pueblo, así que él dice, si el pueblo no sube a mí, yo bajaré a ellos desde esta montaña para estar con ustedes. Esa es la razón por la que le ordena a Moisés que construya esta elaborada tienda como el lugar donde la presencia de Dios pueda estar en medio de su pueblo. Esa es la razón por la que lo siguiente que tenemos son 7 capítulos de planos arquitectónicos extremadamente detallados para esta tienda. Son muy extensos. Cada detalle es importante y tiene cierta clase de valor simbólico. Por ejemplo, están todas estas referencias al jardín del Edén dentro de la tienda. Es para recordarte que cuando estés dentro de la tienda, estás en la presencia de Dios. Y después tenemos otros 6 capítulos describiendo cómo construyeron la tienda, los cuales básicamente repiten los mismos planos palabra por palabra. Vayamos atrás, porque antes de que la tienda sea terminada, hay una historia súper importante. Moisés estaba bajando del monte con los 10 mandamientos y los planos en sus manos. Y él encuentra a Israel desobedeciendo los 2 primeros mandamientos del pacto. No tengas otros dioses delante de mí y no adores estatuas de ídolos. Así que aquí estamos, inmediatamente después de estar de acuerdo con el pacto. Están celebrando una fiesta ritual. Están adorando un ídolo. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Yo debería simplemente hacer desaparecer a este pueblo y empezar de nuevo contigo. Pero Moisés le recordó a Dios de su promesa a Abraham. Él suplica a Dios que los perdone, lo que es una conversación bastante extraña. ¿Por qué Dios necesitaría que le recuerden algo? Sí, parece algo extraño, pero este diálogo nos invita a percibir la experiencia de pena y dolor de Dios por las acciones de Israel. En verdad, él podría alejarse, pero en lugar de ello, Dios elige ser fiel a sus promesas, incluso sabiendo lo que le costará. Hemos llegado al final del libro. El tabernáculo fue construido.
La presencia de Dios desciende del monte para llenarlo. En la escena final, Moisés va a entrar al tabernáculo para estar en la presencia de Dios. Pero no puede. No le es posible entrar, y es así como el libro termina. Porque no puede entrar. Ese era el punto. Cuando Israel adoró al becerro de oro, fue como una bofetada en el rostro fiel de Dios. Moisés no puede entrar así nomás en la tienda como si todo estuviera bien. Hay un problema más profundo en esta relación. ¿Serán ellos capaces alguna vez de reparar la relación y entrar en la presencia de Dios? Justo de eso trata Levítico, el siguiente libro.